Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, quedan 2 personas que ahora cuando las vea, cualquier cosa, si yo comparto pantalla y no la vean, avísenme, porque a veces me aparece, acá están, esperen que está Miriam, y creo que falta alguien más, éramos 7 solamente, así que espérenme que se ingrese Miriam. Bien, vamos a compartir. Mientras tanto, si entra alguien más y yo no lo veo, avísenme. Bien, como les decía, ¿qué pasa con la orina de 24 horas? ¿Sí? Es juntar la orina de todo un día, pero toda la cantidad, ¿sí? Es lo que a veces la persona no entiende, todo, ¿sí? No puede descartar nada. ¿Por qué? Porque para estos estudios se necesita medir el volumen de 24 horas, porque los cálculos se hacen referidos a la diuresis de 24 horas. Y si yo no junté todo, lo más probable es que el resultado, como después el resultado se hace un cálculo con esa cantidad, me dé mal, ¿sí? Y acá está Roxana, creo que era la única que faltaba, me dé mal. Entonces, acá lo que es difícil que la gente entienda, que tiene que juntar todo. Y se dice, pero si yo orino 5 litros, son 5 litros lo que tiene que traer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, acá se necesitan frascos, obviamente de volumen. Lo mejor es indicarle que sean, por ejemplo, botellas de agua mineral, ¿sí? Que es, en este caso, lo que no traería ninguna contaminación. Hay frascos que se venden en farmacias que se llaman brocales. Sí, lo que pasa es que a veces son costosos. Son frascos grandes. Imagínense que si hay que juntar. La diuresis normal dijimos que es de más o menos 1,5 litros, ¿sí? Entonces, una botella de agua mineral de 1,5 litros, de 2 litros, va perfecto, ¿sí? Se le puede decir al paciente, y si orina mucho, también, vieron que hay frascos de agua mineral que son de 5 litros. Bueno, que puede utilizar uno de esos tachos de agua que son de 5 litros. ¿Por qué agua? Porque más limpio que el agua no hay. Así que ahí es imposible que haya algún tipo de contaminación, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, eh, ahora, para juntar la orina de 24 horas, ¿cómo sé lo que es la orina de todo un día? ¿Sí? ¿Desde qué momento empiezo? Entonces, supongamos que ahora me levanté a las 6 de la mañana, ¿sí? Y yo tengo que juntar, para mañana, me voy a hacer un análisis, tengo que juntar la orina de 24 horas. Cuando yo me levanté hoy, ¿qué hice? Hoy, la primera orina, no, la hice normalmente, fui al baño y la descarté en el inodoro, como siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy dejando todo lo que venía acumulado desde el día anterior. Yo por ahí anoche tomé líquido, tomé té, salí, por ejemplo, no salí, no, pero tomé eh, todo lo que eh, no sé desde cuándo estoy reteniendo y qué cantidad estoy reteniendo, ¿sí? Yo tengo que partir de lo que sería la vejiga vacía. Y desde cuándo, esperen que me convirtió las estoy guardando para después subírselas. Entonces, yo mañana me voy a hacer el análisis. Hoy me levanté a las 6 y fui al baño común, normal. Hice en el inodoro. Ahora, después de esa orina, hasta mañana, las 6 de la mañana, que me voy a volver a levantar, tengo que juntar toda la cantidad que haga. En botellas de agua mineral, como dice acá, ¿sí? O tienen que ser envases limpios y secos, ¿sí? La forma, obviamente, me las voy a tener que ingeniar con un embudo, como sea, pero no puedo perder nada de todo el volumen que junte. Desde esta primera orina que descarté, porque mi punto cero sería entonces, es hasta afuera, de ahí en más, todo lo que orine lo tengo que juntar hasta el otro día a las 6 de la mañana, que sí la incluyo, ¿sí? La primera de la mañana. Si me levanté a la noche a orinar, también va en ese frasco. ¿Sí?
si es una persona que se levanta a veces a la noche a orinar, y también va a ir en lo que es el frasco de 24 horas. Y la primera hora, la primera de la mañana del día que me voy a hacer el análisis, también tiene que ir junto, y ahí se me cumplen las 24 horas. No es tan difícil de entender, creo que, díganme, si no se entendió, se vuelve a explicar, ¿sí? El hecho de descartar la primera es dejar la vejiga vacía para empezar a contar desde ese horario, ¿sí? Desde que la orina que se acumula ahí hasta la del otro día que también se junta, justo una orina que cumple la condición de que ser orina de 24 horas, ¿sí? Fíjense que acá está bien explicado, juntar la diéresis un día completo, descartar la primera orina de la mañana que correspondería al día anterior, sería, para que se entienda un poco. Así que en el momento que yo me levanto, esa orina la descarto, ¿sí? Y después de ahí, junto absolutamente toda la orina de ese día en botellas de agua mineral, puede juntarse en envases limpio y seco y pasar con un embudo a botellas que estén limpias, obviamente, ¿sí? La muestra se mantiene en la heladera, ¿sí? O en un lugar fresco, no necesariamente. Y al otro día, cuando incluyo, me levanto, sí incluyo la orina del otro día. Por eso esto generalmente el paciente lo hace un domingo. Y ustedes van a ver que los lunes es muy común que lleguen todas las orinas de 24 horas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar en su domicilio. Es muy difícil que un paciente que esté trabajando y esté todo el día en la calle pueda juntar esto. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero generalmente no lo hace bien. ¿Por qué? Porque en algún momento por ahí no puede juntar alguna de las micciones, eso va a hacer que ya remita menos cantidad de orina y eso va a variar en el resultado de lo que se pida. ¿Qué se puede pedir en orina de 24 horas? Se puede pedir urea en orina de 24 horas, proteinuria en orina de 24 horas, creatinina en orina de 24 horas, ¿sí? Sodio, potasio, todo lo que vemos habitualmente que se pide en sangre se puede pedir en orina, pero a veces para que sea el resultado indicativo de alguna patología, se tiene que medir el volumen, ¿sí? Está referido al volumen. Y esto es entendible ¿por qué? Porque no es lo mismo una persona que orina normal, 1,5 litros, a la que orina por ahí medio litro, cuando hay lo que es oliguria, ¿sí? O si orina 4 litros, que el paciente que puede ser diabético, que es lo que denominamos poliuria, ¿sí? El resultado de lo que se busca es distinto, ¿sí? Y la evaluación que hace el médico, obviamente, es distinta. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces, lo que es, esto igualmente yo lo repito, lo vamos a repetir seguramente la semana que viene cuando estemos en, en clase allá en el instituto, como para estar seguro de que lo hayan entendido bien, ¿sí? Yo recalco mucho, ¿por qué? Porque, y otra cosa que les digo, cuando esto seguramente en el examen se toma, ¿sí? Porque es la toma de muestra, yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes me lo tienen que escribir y detallar como si yo fuera un paciente, como si yo no tuviera ni idea de cómo se hace esto, ¿sí? Porque es la única manera que yo como profesora me doy cuenta si el alumno lo entendió, ¿sí? Así que, como les digo, en el examen, si hay una pregunta de cómo se toma la muestra de orina de 24 horas, lo tienen que escribir como si yo fuera una paciente en la que me tienen que explicar cómo tengo que juntar la orina, ¿sí? Por eso, vuelvo a recalcar, soy insistente en esto, seguramente la semana que viene les voy a preguntar cómo se toma la muestra de orina de 24 horas y ahí me voy a dar cuenta si lo entendieron o no, ¿sí? Igualmente, si ahora tienen alguna duda, me dicen, profe, no entendí o profe, ¿se entiende? Bien. A ver qué otra cosa más. Bueno, esto serían las indicaciones básicas de lo que se trabaja en orina, ¿sí? Después serían las 3 tomas de muestras que vamos a ver en orina, ¿sí? Orina completa, orina de 24 horas, en el caso de lo que y urocultivo, ¿sí? Es lo que generalmente se hace en orina. Estudios variados, ¿sí? Todo lo que se ve en sangre se puede buscar en orina, pero vamos a ver que
eso si es urocultivo, es para buscar algún germen, ¿sí? Si es alguno de los otros analitos, generalmente, como les decía, se hace en orina de 24 horas. Y la orina completa, generalmente, lo que se hace en la orina completa es buscar, ¿sí? Si hay algún problema renal en el sentido de que cómo es la filtración, si hay algo que aparece de lo que no tiene que aparecer, ¿sí? Y aparte, la orina completa es indispensable en lo que es la rutina común que se le hace al paciente. Dentro de lo que es una rutina común, que vemos que es generalmente un hemograma, glucemia, urea, que son para ver si el paciente es diabético, si el paciente tiene algún problema renal. La orina completa entra dentro de lo que es una rutina básica, ¿sí? Siempre. Vamos a volver ahora entonces a lo que es la orina completa. ¿Para qué? Para que se entienda. Vamos a volver a lo que es la orina completa, para que se entienda lo que es. Les voy a dar, antes de hablar de orina completa, esperen que vamos a hablar, que esto sí lo tienen en el módulo, que ustedes no lo tienen, pero que es lo que les voy a decir después a... ¿Dónde estaba recién? Este no es... Mostrar todas. Acá. Comparto. ¿Sí? Entonces fíjense que yo lo tengo como módulo 7. ¿Sí? Así que es que después le voy a decir a Tami. ¿Ahí ven todos? Sí. Bien. Ven que dice muestras de orina en circunstancias especiales. ¿Sí? Y acá hablamos de lo que son los pediátricos. ¿Ven? La mayoría de las muestras de orina para análisis se obtienen en los niños mayores utilizando prácticamente los mismos procedimientos que los adultos. Ahora, ¿qué pasa con los niños que son más pequeños? Y esto sí es bastante complejo. Si alguna tiene hijos chicos y en algún momento tuvo que juntar una orina en un bebé, saben que es preferible, no sé, no sé con qué compararlo, pero juntar una muestra en un bebé creo que yo prefiero muchas veces decir, bueno, le saco sangre a 50 personas adultas antes que tratar de juntar la orina de muestra de un bebé, ¿sí? Porque es muy complicado. Primero porque cuando son lactantes o neonatos, obviamente ellos no regulan, no manejan lo que son los esfínteres, ¿sí? Así que juntar en un frasco es casi imposible. Ahora, en una orina, ¿sí? En una orina para un bebé, ¿tengo algún elemento en particular para juntar? Sí, vamos a ver que hay unas bolsitas colectoras, ¿sí? Bolsitas colectoras para bebé, que son de fácil colocar y en donde lo que voy a tener cuidado es en decirle a la mamá o al papá, el que esté para tomar la muestra, esa bolsita que se va a pegar en la zona genital, ¿sí? Para juntarlo, tener la precaución de que no quede apretada. ¿Por qué? Porque si queda apretada se va a ir por los costados, ¿sí? No sé si acá hay bolsitas colectoras, espérenme. Estos son los frascos. A ver si, creo que acá había una bolsita. ¿Ven? Ay, miren este bebé, qué chiquitito. Bueno, acá le están tomando la maniobra con estimulación vesical. Quiero ver si tengo... Acá están, ¿ven? Estas son bolsitas colectoras, por ejemplo, para bebés, ¿eh? ¿Ven que tiene como un orificio? Esta bolsita, cuando el bebé orina, se llena de orina, y yo esto lo que voy a hacer es traspasarlo después a un frasco, ¿sí? Acá tenemos otra, ¿ven? Ven que son, ¿eh? Bueno, en los prematuros y neonatos, obviamente eso lo va a hacer la parte de enfermería, la que haga neonatología, ¿sí? Es la bolsa que, ven, es esta que incluso está juntada como para una sondita para que se pueda volcar a lo que es un recipiente. Y si no, lo que se va a vender y lo que hay, o a veces lo tenemos nosotros y le damos al papá, es colocar
esta bolsita en la zona genital, ¿sí? Fíjense, cuando se coloque la bolsa hay que asegurarse que esta no cubra el ano. ¿Por qué? Porque a veces el bebé no distingue entre hace pis y caca todos juntos, ¿sí? Y a veces pasa que si abarca, ¿sí? Sobre todo en las nenas. En los nenes es más fácil porque en los nenes se coloca bien el pitulín, ¿sí? Para decirlo, y no llega a cubrir. Pero en las nenas muchas veces la bolsita cubre parte del ano y si la nena, no sé, si tiene diarrea o hace caca, que puede ser en los bebés, sabemos que generalmente es líquida, pasa a la orina, ¿sí? Entonces, es indispensable que la bolsa esté, nos vamos a dar cuenta, sí, porque la orina generalmente si tiene materia fecal es turbia y no sirve, ¿sí? Ahora fíjense que en el caso de urocultivos, ¿sí? La bolsa adhesiva sí o sí va a tener que ser, primero que muchos bacteriólogos no la aceptan, ¿sí? Se junta lo que es al acecho. Lo que es al acecho es generalmente esperar, tener la paciencia de estar con el bebé higienizado y a la espera de que haga, total como el primer chorro se descarta, ¿sí? Pero convengamos que si el bebé está con un problema de que no puede orinar porque está con una infección o está orinando poco, es algo que es muy complicado, ¿sí? Las bolsas son estériles, ¿sí? Así que si nosotros colocamos bien la bolsa, o sea, o se lo decimos al papá bien, porque bueno, la parte de enfermería puede ser que le toque colocar bolsa, el que es extraccionista NAT puro o no, pero el enfermero que por ahí hace extracción, sí por ahí le toque decir, bueno, las bolsitas se las colocamos nosotros para que esté seguro de que se coloca bien. Es tan difícil juntar la orina en un bebé que hay que tener la precaución de que eso esté bien colocado, porque si no, los papás pueden llegar a estar 5, 6, 7 horas esperando que el bebé orine y encima que esperaron ese tiempo, si la muestra se remite mal, no sirve, ¿sí? No sirve. Entonces, fíjense que en el caso de urocultivos, si a los 30 minutos no se ha conseguido la muestra, se retira la bolsa y se trata de buscar otro proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bolsa se contamina. Si está abierta, ¿sí? Sí. En realidad, vemos que el método de la bolsita es el menos traumático, ¿sí? Eh, pero hay otros métodos, obviamente, que escapan a nosotros. Por ahí los que son enfermeros sí, estén a autorizarlo a hacerlo, que es colocar sonditas, que en realidad creo que eso lo hace el médico, pero bueno. La precaución que hay que tener en lo que es un niño, que sea neonato o bebé, es, ya les digo, es difícil juntar una muestra de orina sobre todo para urocultivo, no para orina completa, porque como en la orina completa vamos a ver otros parámetros, así no vamos a buscar bacterias, obviamente no que haya materia fecal, eso sí, sería imposible, ¿sí? Pero bien. Fíjense entonces que en el caso de los chicos hay distintas maniobras. Acá volvemos a lo que es el inicio, ¿sí? Y acá están los objetivos, esto sí, después, si no se los comparte Tami, se los comparto yo. Objetivo, obtener una muestra de orina de manera adecuada para efectuar análisis. Y estos, acá también tenemos los mismos estudios que se hacen en lo que es una orina, ¿sí? Hay un estudio que es macroscópico, otro microscópico, un análisis físico-químico y el estudio bacteriológico que sería en el caso de que pidan un urocultivo, ¿sí? Y acá tenemos análisis básico de orina. ¿Qué es lo que se hace en una orina? Y fíjense que acá lo tienen detallado. Análisis básico de orina, se mide lo que es la densidad de la orina, el pH, bueno, en algunos casos lo que es la osmolaridad, si hay proteínas, si hay glucosa, si hay cetonas, eso después vamos a hablar ahora, si hay sangre, que es hemoglobina, si hay pigmentos biliares, ¿sí? Que es bilirrubina, ¿sí? Y después también se puede determinar electrolito, como les decía, sodio, potasio, cloro, calcio, ¿sí? Que eso generalmente se hace en orina de 24 horas. Después se puede hacer lo que es un cultivo,
¿sí? Lo que le decía, lo que vimos como urocultivo. Y también se pueden hacer estudios de función renal. Vamos a ver que hay un estudio que se llama clearance de creatinina, que no mide la función renal. Se pueden hacer estudios metabólicos, ¿sí? También, para ver si hay algunos tipos de hormonas o que aparezcan en la orina que nos indiquen de que haya algún trastorno dentro de lo que es el metabolismo. Y también se pueden hacer determinación de tóxicos, ¿sí? Sobre todo en pacientes que por ahí pueden haber estado consumiendo, de consumo, ¿sí? Se hacen estudios toxicológicos y de otras sustancias, ¿sí? Fíjense todas las determinaciones que se pueden hacer. ¿Sí? Y acá, fíjense que explica también lo que les decía recién. Según sean los parámetros a estudiar, el análisis puede realizarse a partir de la orina emitida en una micción o con una muestra de orina cronometrada, sería lo que es la orina en tiempo, ¿sí? Hay estudios que generalmente es 24 horas, pero vamos a ver que hay estudios que también me pueden pedir orina de 2 horas o de 12 horas, ¿sí? Y también puede ser necesario recoger la muestra en condiciones especiales, como ocurre con los urocultivos, en los que el método de obtención afecta directamente a los resultados. Es lo que les decía y les hacía yo hincapié, ¿sí? Si no está bien tomada la muestra, va a afectar el resultado en cualquiera de estos conceptos, ¿sí? Bien. Bueno, y acá obviamente les da un poco lo que es la indicación siempre, sobre todo si es que esto es en realidad, lo tenemos que tener en cuenta para todos los estudios, ¿sí? Indicar al paciente que corroborando con su DNI, número de protocolo, historia clínica, ¿sí? Explicar al adulto responsable cada uno de los procedimientos que se va a realizar, ¿sí? Eso es también es decirle que el pediatra a veces le explique al paciente qué es lo que se le va a hacer y el motivo, porque muchas veces me dice, ¿por qué me piden esto? Nos preguntan a nosotros, y en realidad es el médico el que le tiene que explicar al paciente por qué le pide esos estudios. Nosotros lo que le vamos a indicar solamente es cómo tiene que remitir la muestra, ¿sí? Y después, bueno, confirmar la orden médica, especial atención cuando se solicitan múltiples muestras, ¿sí? O repeticiones a un mismo paciente, ¿sí? Eso es para ver, por ejemplo, el por qué. Fíjense que acá también en esto les dice, procure siempre utilizar el envase de recolección adecuado. Fíjense que acá, así viene el frasco cuando viene en forma estéril, ven que está sellado, cerrado. En el caso del uro, nosotros lo vamos a abrir en el momento de juntar la orina, no lo abrimos antes. ¿Sí? No se recomienda el uso de tampones de gasa o algodón que puedan absorber el líquido, ¿sí? Por eso, siempre es recomendable que el tampón que se usa sea, en el caso de la mujer, el que se compra, ¿sí? Pero bueno, a veces no es, hay mujeres que no están acostumbradas a usar eso, nos vamos a tener que limitar a lo que use la paciente, ¿sí? Fíjense, dice que, bueno, se rotula la muestra con los datos del paciente, eso siempre, acá tenemos, eso es, cuando nosotros la recibimos seguramente vamos a tener un sticker donde están los detalles del paciente, y sí o sí la tenemos que rotular, ¿sí? Y recomendamos, sí, que en general el paciente remita la muestra, se ajunte la muestra y la remita, ¿sí? Al laboratorio. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque si se excede en el tiempo, habría que refrigerarla, ¿sí? Si sabemos que es un paciente que... ¿Por qué es importante esto? Sobre todo en las personas mayores. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas mayores que se levantan varias veces a la noche a orinar? Vieron que hay personas que dicen, yo me levanto 2 o 3 veces a orinar en la noche. ¿Qué sería? Ahí estaríamos complicados porque si el paciente tiene que retener la primera orina de la mañana, hablemos de la primera orina de la mañana, ¿sí? En donde lo que hace el paciente es tener una retención de más o menos 4 o 5 horas, depende de las horas. Bueno, acá es poner en práctica que por lo menos tiene que tener 3 horas de retención. Si el paciente se acuesta, por ejemplo, como son las personas adultas, tipo 9, 10 de la noche,
¿sí? Vieron que las personas mayores son de acostarse temprano, y se levanta a las 4 de la mañana, que junte esa orina, ¿sí? Que fue la orina de mayor retención. Porque después se levantan a las 6, se visten y ya se van al laboratorio con su muestra. Los abuelos generalmente son los primeros en llegar al laboratorio. Si el laboratorio abre a las 7, ya a 6:30 están en la puerta, ¿sí? Sabemos que las personas adultas hacen eso. Entonces, si el paciente orinó a las 4, se levantó a las 6 y juntó, no tiene el tiempo adecuado. Entonces, en una persona que se levanta a la noche 2 o 3 veces a orinar, le tenemos que tratar de decir que si se acostó a las 10 de la noche y se levantó a las 4, que junte esa orina, ¿sí? Que va a ser la orina que tenga como de 3 o 4 horas de retención, ¿se entiende? Y bueno, que la guarde en la heladera hasta la hora que viene al laboratorio, ¿sí? Si es verano, sí o sí que la guarden en la heladera. Si es invierno, en un lugar fresco, es suficiente. ¿Mm? Eso también es de acuerdo a la época del año que sea. Pero esa es la idea, ¿sí? Que para cada paciente, en realidad, fíjense que vamos a tener que dar alguna indicación, si es niño, si es adulto mayor, si es una mujer que está menstruando, ¿sí? Indicaciones puntuales para cada caso en particular. ¿Mm? Bueno, acá está lo que son las técnicas, que en realidad acuérdense que estamos hablando de procedimientos especiales, ¿sí? La técnica común es que el paciente vaya, es la micción espontánea, que es que el paciente se levanta o junta la orina en forma normal. Después vamos a ver que estábamos hablando, bueno, la micción en este caso, recuerden que estamos hablando de chicos sobre todo, que es el nene que podría ser orina por su cuenta, ¿sí? Obviamente que tiene que ir con la madre o el padre a juntarla, ¿sí? Después hay maniobras de estimulación vesical, la bolsa adhesiva perianal, sondaje vesical, que ahí nosotros no vamos a intervenir, y punción suprapúbica, que tampoco vamos a intervenir, ¿sí? Esas son prácticas que ya las hace el médico, ¿sí? La micción espontánea, ahí está, ¿ven? Está la recogida habitual en niños y continentes y en personas adultas que pueden hacer retener. En el ámbito del niño, sí, puede utilizarse, en este caso, en pacientes que estén conscientes, ¿sí? Y obviamente con la ayuda de los padres. ¿Sí? Y fíjense que explica el procedimiento, que también les higienizan la zona, ¿sí? Y después lo que hacen, les explica cómo lavar el prepucio en el caso de que sean chiquitos, nenes, varones, y pedirle que orine en el frasco, ¿sí? ¿Ven? Se necesita más o menos la mitad del frasco como máximo, no hace falta que el frasco esté lleno, ¿sí? Bueno, esto es un poco cerrar el recipiente evitando contaminaciones accidentales, que no caiga nada. ¿Sí? Después, fíjense que en el caso de, bueno, dice, no se utilizan soluciones bactericidas o antisépticas para el lavado de los genitales porque pueden alterar el resultado, ¿sí? Por eso se les dice un jabón blanco, ¿sí? Jabón común para utilizar. Y fíjense, ay, cómo pasa el tiempo, nos quedan 10 minutos. Después de este corte vamos a hacer un breve receso de 10 minutos, ¿sí? Para si alguno quiere ir al baño, calentarse agua, brevemente 10 minutos, ¿sí? Les escribo en el grupo cuando iniciamos. Son solo 10 minutos, 10 minutitos, ¿sí? Recuerden que no hacemos más de eso de recreo, así terminamos Dale, profe. un ratito antes. Pero sí hagamos 10, como para levantarse, calentar el agua, ir al baño, ¿sí? Yo les escribo en el grupo, iniciamos, ¿sí? Bien. La supervisión y la preparación puede tener un efecto inhibitorio por vergüenza y temor, sobre todo en caso de adolescentes, ¿sí? En este caso, la recogida de la muestra con este resultado puede resultar difícil. Por eso, pensemos que si estamos hablando de pacientes que están internados o pacientes que vienen a la guardia, lo tenemos que tratar de hacer de la forma más natural posible, porque lo más probable es que no orine el paciente, ¿sí? Bueno, acá hay una maniobra de estimulación que se hace, esto sí, fíjense que no es algo complejo. ¿Por qué? Porque es estimularlo con masajitos, ¿sí? Y fíjense que acá está el frasco,
la estimulación esta fue positiva y ahí se pudo juntar el frasquito de orina, ¿sí? Entonces, es muy común que cuando al bebé se lo desnuda orine, por el frío, nos pasa a nosotros grandes también, ¿sí? El hecho de tomar frío hace una estimulación en lo que es nuestra vejiga que por ahí nos dé ganas de orinar, no sé, creo que a mí ya a mi edad me pasa, por eso se los comento, pero bueno, en los chicos pasa igual, ¿sí? Por eso muchas veces cuando se va a colocar la bolsita, se le dice a la mamá, estate atenta mamá, porque a lo mejor cuando le vamos a colocar la bolsita orina, el hecho de sacarle el pañal, el frío, y ahí, bueno, si es para una orina completa, se coloca el frasquito y se junta, ¿sí? Es lo que se llama el acecho, ¿sí? Es más difícil cuando es un urocultivo, ¿sí? Porque el frasco tiene que estar cerrado, tiene que haber un... Es más, cuando hacemos la higiene, el hecho de lavarle al bebé, también si toca la pancita en el agua fresca, no fría, obviamente, también estimula, ¿sí? Y muchas veces cuando se está haciendo la higiene, el bebé orina. Recordemos que con 12 centímetros cúbicos es suficiente. Es más, en un urocultivo, a veces hasta con 1 centímetro se puede hacer, ¿sí? Es muy poquito lo que se necesita, ¿sí? Entonces, es necesario estar atentos para, en el caso de un bebé, que es muy difícil juntar una muestra, cualquier toma que se haga, cualquier gotita que se haga nos va a servir para ver si sirve para el estudio que le pidan, ¿sí? Después, bueno, obviamente la bolsita, ¿ven? Acá está, ¿ven cómo se explica? Se dan cuenta que en un bebé varón es mucho más fácil, ¿ven? ¿Por qué? Porque se coloca el pitito y cuando el bebé es muy chiquitito o la nena es muy chiquitita, lo más probable es que esta bolsa también cubra la cola. Y ahí es lo que está complicado, ¿sí? Que si el bebé hace popó, se caca, también pase caca a la bolsa y no nos sirva, ¿sí? Bueno, acá les habla de, obviamente, de cómo es el procedimiento para colocarlo, ¿sí? Y acá en un chiquito, en un bebé que no controla esfínteres, generalmente es la única forma, salvo que ya les digo, que el papá esté con el bebé desnudo, atento que cuando vaya a orinar, esté con el frasquito. Lo que pasa es que en un urocultivo eso no se puede hacer, ¿sí? La bolsa es estéril. Si la bolsa se coloca y la orina se junta dentro de la media hora, lo puedo pasar a un frasco estéril y tengo chances de que me sirva, ¿sí? Si no, hay lugares que les van a explicar qué es al acecho. Al acecho es estar con el bebé así, desnudito, y esperar con paciencia que orine. ¿Sí? Que eso puede llevar, esa situación puede llevar hasta 4, 5, 6 horas que el papá te dice o la mamá, hace 5 horas que estoy en orina. ¿Sí? Y es así, porque si lo hacen en el lugar, ya sea porque el bebé está transitando algún problema urinario que le cuesta orinar o porque se inhibe, ¿sí? Muchas veces la situación de estar desnudito en un lugar donde no conoce lo inhibe. ¿Sí? Pero bueno, en el caso de colocar la bolsita, fíjense, comprobar que no haya una micción reciente en el pañal, o sea, el pañal tiene que estar eh, limpio, ¿sí? Después se realiza con agua y jabón un lavado para limpiar los genitales por si hubo pis o el paciente hizo, o el bebé hizo caca, ¿sí? Se le pone un pañal limpio, ¿sí? Pero antes de ponerle el pañal, se coloca de esta manera la bolsita, ¿sí? ¿Para qué? Y lo que se hace es, el pañal no se aprieta, acuérdense que no se tiene que apretar porque si no la orina se descarta se va por los costados. El pañal se deja flojo y hasta si lo quieren dejar sin pañal, no hay problema, ¿sí? La bolsita, fíjense que se abre, ¿para qué? Porque la bolsita viene chata. Si yo no la abro, la orina también se va a escapar por los costados. La bolsita se estira para que se le da el volumen, para que se junte. El bebé al orinar va a juntar la bolsita, esa bolsita se despega, ¿sí? Y eso lo puedo trasvasar directamente o lo trasvaso a un frasco o lo dejo así, lo remito así. Y es el técnico ya el que va a hacer Muchas veces se pide remitir la bolsa solamente en un frasquito para hacerlo más fácil el llevado, pero no trasvasarla para que tampoco se contamine, ¿sí? Ya lo hace el técnico o el bacteriólogo en el caso de que el bacteriólogo me acepte la bolsita, ¿sí? Ya les digo, son muy reacios los bacteriólogos a aceptar las bolsas colectoras,
porque como a veces son mucho tiempo que tienen esa bolsa, se contamina. Y dan o sea, da un cultivo polimicrobiano, lo que hace que haya que volver a repetir la toma de muestra. Pero bueno, en chicos, como les digo, es bastante complicado, ¿sí? Bueno, el sondaje vesical obviamente que nosotros no lo vamos a hacer, lo puede llegar a hacer un enfermero o el médico, ¿sí? Así que el sondaje vesical es una de las formas más prácticas. ¿Por qué? Primero porque la sonda es estéril y obviamente eh, eh, la orina está en vejiga y está en lo que es estéril, ¿sí? Bueno, y acá está la técnica, ¿sí? Pero no es una técnica que nosotros hagamos, ya sabemos que es procedimiento invasivo, ¿sí? Por eso les digo, puede ser que los enfermeros la puedan realizar, yo no estoy segura, pero bueno, no los que seamos extraccionistas, ¿sí? Lo que seguramente lo puede hacer es un médico. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros es asistirlo, ¿sí? Vemos la técnica como para saber cómo es, pero en realidad no la podemos poner nosotros en práctica. ¿Sí? Bueno, obviamente que acá está hablando de un varón, por eso habla de cómo es la... Dice, bueno, acá habla de lo que es, por ejemplo, de lo que pasa en los prematuros, y dicen, ven, el exceso de yodo puede bloquear la función tiroidea, y esto lo que hace es, ¿por qué pasa esto? Saben que el yodo se utiliza mucho en lo que es la limpieza de la zona genital, ¿sí? Entonces, fíjense que hay que cambiar por ahí lo que es el alcohol yodado en neonatos, porque eso hace que al bloquear la función tiroidea también haya estos procesos no den resultados, ¿sí? Bueno, aquí habla de lo que es la punción suprapúbica, que esto también obviamente la hace un médico, nosotros no lo podemos hacer, ¿sí? ¿Y esto en qué casos se hace esto? Bueno, cuando el bebé está en anuria. Si el bebé no orina, no hace, porque puede ser que tenga un problema renal severo, lo que va a tener que hacer el médico es juntarle la orina directamente con una punción. Obviamente que esto nosotros, estas tomas de muestras son totalmente estériles. Fíjense que se hacen con campo estéril, con jeringa aguja estéril, todo es estéril, ¿sí? Así que en realidad sirve tranquilamente la orina en una jeringa que sea remitida para urocultivo, nos sirve perfectamente, ¿sí? Porque se entiende que se juntó de una manera que es totalmente estéril. ¿Qué pasa con los procedimientos? Eh, Acá lo que hay es un procedimiento que está contraindicado, ¿sí? Bueno, no voy a hacer ahora hincapié en eso. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen sonda vesical permanente o la urostomía o la nefrostomía, ¿sí? Que son pacientes que por ahí están internados y obviamente o el